Erling Haaland y su contrato con el Manchester City. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de el contrato de Erling Haaland que ha firmado con el Manchester City, pero antes, suscríbete a Madridismo al Día TV para estar al tanto de todos los vídeos y todos los contenidos que tienes a disposición en el canal. Suscríbete, es gratis y así, oye, estás atento a toda la actualidad del mejor equipo del mundo. Lo dicho, vamos con el contrato de Erling Haaland porque, ya sabéis, se ha hablado en las últimas horas, información en origen del diario Bild alemán y donde también distintos medios británicos se han hecho eco de esta cuestión. Haaland habría firmado con el Manchester City un contrato con una cláusula liberatoria para el 2024. Un contrato con cláusula liberatoria que oscilaría entre los 150 y 200 millones de euros, pero bastante más cerca de los 150 millones de euros. Es verdad que ahí bailan un poco las cifras, según The Bild son 150, creo que The Telegraph habla de algo más de 150 millones, pero en tal caso es un contrato made in Raiola, en paz descanse. Es decir, un contrato, entre comillas, similar, con todos los matices en forma de cuantías que firmó cuando fichó del Salzburg al Borussia Dortmund. Es decir, una cláusula pues para facilitar de alguna manera su salida a otro club comprador. Y evidentemente pues muchos han atado cabos, han unido conceptos y han dicho, bueno, si Erling Haaland tiene una cláusula liberatoria para 2024 de unos 150 millones, esto puede tener correspondencia directa con el Real Madrid, teniendo en cuenta que el Real Madrid, tal y como os comentamos en este canal, tiene bastante adelantado y avanzada la situación de renovación de Karim Benzema hasta 2024, donde ahí tendría Karim pues 36 años y se entiende que a lo mejor ya ese sería su límite como jugador madridista. Y con Benzema fuera sería el momento de apoquinar y pagar por Erling Haaland tras 2 años de Haaland y de experiencia Premier en el Manchester City. Bueno, lo que está claro es que este no parecía el momento para fichar a Haaland, entre otras cosas precisamente porque el entorno Haaland pedía esa cláusula liberatoria, sea cual fuere al equipo que llegara Haaland. El Real Madrid seguramente, sabiendo todo el dinero que tenía que poner encima de la mesa, no aceptaba esas condiciones a la hora de luego tener que amortizar ese fichaje y todas las complicaciones que tiene tener una cláusula liberatoria, mientras que el Manchester City, como le sobra el dinero, le da igual el concepto amortización. Él quiere tener a Haaland, sean 2, 3 años o lo que pueda producir dentro del conjunto Citizen. Tienen el dinero por castigo y ese tipo de cuestiones pues no las tiene que valorar como un club serio y normal que es el Real Madrid. Entonces, deportivamente, como iba diciendo, creo que tiene todo el sentido del mundo que el Real Madrid esté expectante dentro de 2 años a la opción 2024 Haaland, porque es que por naturaleza propia, con Mbappé, con Benzema y con un Vinicius Junior que sigue dando unos saltos descomunales, era muy difícil pues articular toda esa maquinaria ofensiva dentro de un once titular. Meter a Haaland, Benzema, Mbappé y Vinicius en un once titular tácticamente era, a mi juicio y a nivel analítico, un despropósito, y al final Ancelotti ya sabemos que es amante del 4-3-3, por lo que uno de esos tres, Vinicius, Mbappé o Benzema o Haaland, pues tenían que estar en ciertos momentos chupando banquillo, y eso en el Real Madrid pues puede pasar, pero de inicio pensar que uno de estos sea jugador banquillo pues se hace difícil de poder maniobrar. Y al final pues Benzema, que tiene la edad que tiene, pero cada año está mejor, pues uno entiende que en un momento determinado su carrera irá en degresión. Hasta 2024, Benzema, jugador del Real Madrid, y luego ir con todo a por Haaland con esa cláusula liberatoria, donde el Manchester City no tendría nada que decir y cualquier club que deposite ese dinero que está dentro del concepto contractual, pues directamente por ese montante te haces con Haaland y ya está, no tienes que negociar como tal. Es una cláusula donde tú pones el dinero y es como una especie de, se entiende, ¿no?, cláusula de rescisión. O sea, una cláusula que de alguna manera lo que hace es, aun con mucho dinero encima de la mesa, facilitar su salida. Entiendo que es así, seguro que hay más pormenores, tenemos la información que tenemos, podemos hablar hasta donde podemos hablar, lo podemos analizar como lo podemos analizar, pero creo que el Real Madrid va a seguir estando pendiente de Haaland. El jugador tenía interés en jugar en el Real Madrid, eso es sabido por todos,
pero no se dieron las circunstancias ni económicas ni deportivas para poder encuadrar seguramente a Haaland dentro del Real Madrid 2022-2023. Así que me parece que el Real Madrid pues ha dicho su penúltima palabra respecto a Haaland y que dentro de un tiempo volveremos a hablar de Haaland y el Real Madrid, siempre y cuando Haaland pues siga con su crecimiento. Obviamente, si no es así, pues no habrá caso Haaland. Pero si sigue en esta línea, seguro que el Real Madrid va a estar expectante y atento, porque la situación de Benzema en el Real Madrid a título contractual y por los años que tiene, hace invitar a que en 2024 Benzema pudiera salir y ahí llegar la figura de Haaland. Es mi teoría, es mi manera de verlo. Me gustaría que me dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto, si consideráis que Haaland tiene aún posibilidades reales de ser jugador del Real Madrid, si entendéis que ya está cerrado para siempre el capítulo Haaland, o si os gustaría o no ver a Haaland vestido con la camiseta del Real Madrid en 2024. Me dejáis vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.